En el verano abrasador de 1850, Elena, una joven de apenas 19 años, se enfrentó a una elección que no era tal en las áridas tierras de Andalucía. La deuda de su familia, una soga al cuello apretada por el terrateniente más déspota de la comarca, don Ricardo, había llegado a su fin. Durante años, la vida de su familia había sido un laberinto de trabajo extenuante, cosechas fallidas y la humillación constante de deberle todo al hombre que los despreciaba. La supervivencia se había convertido en un cálculo diario de miseria y resignación, un ciclo que parecía no tener fin, hasta que don Ricardo, viudo y con un ego tan vasto como sus tierras, presentó su macabra solución: la mano de Elena a cambio del perdón de la deuda. No era una propuesta de matrimonio, sino una transacción comercial, donde ella era la mercancía. Se le ofrecía una jaula de oro a cambio de la libertad de su familia, un sacrificio que la condenaría a una vida sin amor, sin dignidad y sin futuro. Durante meses, su existencia se convirtió en una lenta asfixia, un tormento silencioso dentro de los muros de una opulencia que solo servía para recordarle su condición de esclava. Hasta que un viejo baúl, la única conexión con su pasado, reveló un secreto que cambiaría las reglas del juego para siempre. Cómo una joven, despojada de todo, encuentra la fuerza para desafiar un destino que parece escrito en piedra por hombres poderosos. Antes de revelarte cómo un gesto improbable abrió la única puerta que aún quedaba, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de elecciones que transformó esta vida. El conflicto principal se materializó en la sala principal del cortijo de don Ricardo, un espacio diseñado para empequeñecer a cualquiera que no fuera su dueño. La propuesta no fue una oferta, sino una sentencia dictada con la frialdad de un juez. El padre de Elena, un hombre quebrado por la enfermedad y la culpa, escuchaba con la cabeza gacha, cada tos un recordatorio de su incapacidad para proteger a su familia. Don Ricardo, con sus 50 años y una mirada que tasaba a las personas como si fueran ganado, expuso los términos sin el menor atisbo de compasión. O le entregaban a Elena en matrimonio, asegurando así un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa, o serían expulsados de las tierras que habían trabajado durante generaciones. Serían arrojados a los caminos en pleno invierno, una condena segura a la mendicidad y muy probablemente a la muerte. No había a quien recurrir. Don Ricardo era la ley, el banco y la iglesia en aquella comarca olvidada por Dios. Su poder era absoluto, cimentado en el miedo y la dependencia económica de todos los que lo rodeaban. La familia de Elena estaba completamente sola, atrapada entre la deshonra de vender a su hija y la certeza de la aniquilación. La decisión no recaía en el padre, cuya voluntad ya estaba rota, sino en los hombros de la propia Elena, que comprendió en ese instante que su juventud acababa de morir. Su cuerpo y su futuro se habían convertido en la única moneda de cambio que poseían. En el silencio de las noches previas a su respuesta, Elena sentía el peso del mundo sobre su pecho. Sus manos, encallecidas por el trabajo en el campo, no estaban hechas para la seda y los encajes que le prometían, sino para arrancar los frutos de una tierra que amaba y odiaba a partes iguales. Soñaba con algo simple, un amor nacido de la complicidad, una pequeña casa propia lejos de la sombra de los amos, la libertad de decidir su propio camino. Pero sus sueños se desvanecían como el rocío bajo el sol implacable de Andalucía. En secreto, su abuela le había enseñado a leer y escribir, un tesoro que guardaba con celo, pero que en ese momento parecía completamente inútil. ¿De qué servían las letras frente a la fuerza bruta del poder y el dinero? Se miraba en el trozo de espejo que guardaba, viendo no a una novia, sino a un animal de sacrificio. La idea de compartir su vida y su lecho con don Ricardo, un hombre cuya crueldad era legendaria y cuya mirada la desnudaba con desprecio, le provocaba náuseas. Se sentía atrapada en una red invisible, tejida por la desgracia, la tradición y la impotencia. Cada opción era un abismo diferente, el abismo de la aniquilación familiar o el abismo de la aniquilación personal. La lucha interna era feroz, una batalla entre el instinto de supervivencia de su familia y la desesperada necesidad de salvar su propia alma de una condena en vida. El ambiente en la humilde casa de labranza se volvió irrespirable. El silencio en la mesa era más denso que las paredes de adobe, cargado de palabras no dichas y de una tristeza abrumadora. Su padre, consumido por la vergüenza, apenas levantaba la vista del plato. Su enfermedad parecía agravarse con cada hora que pasaba, como si la culpa le estuviera devorando por dentro. Ya no era el hombre fuerte que Elena recordaba, sino una sombra de sí mismo, incapaz de proteger a su bien más preciado.
Su madre, una mujer devota y pragmática, pasaba los días rezando, pero sus plegarias parecían mezclarse con una resignación dolorosa. En sus ojos, Elena veía una súplica silenciosa: sálvanos. Era el amor maternal retorcido por la desesperación, empujándola hacia el sacrificio como única vía de escape. A veces, por la noche, la oía denar en voz baja, un sonido que partía el alma de Elena en dos. Su hermano menor, un muchacho a punto de convertirse en hombre, observaba la situación con una rabia impotente. Veía a su hermana como una mártir, y su mirada hacia el cortijo de don Ricardo era de un odio puro y profundo. La dinámica familiar se había fracturado. El amor que los unía ahora estaba contaminado por la culpa, el miedo y la presión de una decisión que nadie debería tener que tomar. Elena se sentía increíblemente sola, incluso rodeada de los suyos. Eran víctimas juntos, pero la carga del sacrificio recaía únicamente sobre ella. La noticia de la propuesta de don Ricardo se esparció por el pueblo como el polvo levantado por el viento del sur. En la fuente, las mujeres cuchicheaban mientras llenaban sus cántaros, sus miradas divididas entre la lástima y una envidia mal disimulada. Para algunas, Elena era una víctima trágica, para otras, una afortunada que escaparía de la miseria para vivir en la opulencia. Nadie parecía entender la verdadera naturaleza del pacto. No era un ascenso social, sino una compra. Los hombres en la taberna bajaban la voz cuando se mencionaba el tema. Sentían una mezcla de desprecio por la debilidad del padre de Elena y un miedo profundo a don Ricardo. Sabían que cualquiera de ellos podría estar en la misma situación, y esa conciencia los hacía cómplices silenciosos de la injusticia. La honra de la familia de Elena estaba en boca de todos. ¿Era un acto honorable sacrificar a una hija para salvar al resto, o era la mancha definitiva en su apellido? La sociedad rural, con sus códigos rígidos y su moralidad hipócrita, la juzgaba desde todas las perspectivas posibles, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a pronunciar una palabra de condena contra el terrateniente. Este aislamiento social magnificaba la soledad de Elena. No solo su familia era incapaz de ayudarla, sino que toda su comunidad se convertía en un coro de espectadores pasivos, reforzando la idea de que su destino estaba sellado y que su lucha era exclusivamente suya. La noche en que Elena dio su consentimiento, el aire pareció detenerse. No hubo lágrimas ni grandes discursos, solo un sí susurrado en la penumbra de la cocina, un sonido tan frágil que casi se perdió en el crepitar del fuego. Ese sí fue el fin de su infancia, de sus sueños, de la persona que había sido hasta ese momento. Esa noche, antes de que la noticia llegara al cortijo, salió a caminar por los campos que pronto dejaría atrás. La luna llena iluminaba los olivos, proyectando sombras largas y retorcidas que parecían garras tratando de retenerla. Tocó la tierra áspera con la palma de su mano, memorizando su textura, su olor. Era un adiós a su identidad. Se despidió en silencio del arroyo donde había jugado de niña, del viejo algarrobo bajo cuya sombra había aprendido a leer, de las estrellas que tantas veces le habían servido de confidentes. Su decisión no fue una rendición pasiva, sino un acto de voluntad consciente y doloroso. Estaba eligiendo la supervivencia de su familia por encima de suya propia. Era el primer movimiento en una partida de ajedrez que no había pedido jugar, una guerra silenciosa en la que ella era, por ahora, el peón sacrificado. Mientras regresaba a casa, levantó la vista hacia la imponente silueta del cortijo de don Ricardo en la colina. Ya no lo veía como la casa del amo, sino como su prisión. Y en lo más profundo de su ser, una pequeña brasa de desafío comenzó a arder. Aún no sabía cómo, pero se juró a sí misma que no se rompería. El traslado al cortijo no fue una boda, sino la firma de un contrato con un cuerpo como fianza. No hubo velo blanco ni flores, solo el chirrido de las pesadas puertas de roble al cerrarse tras ella, un sonido que marcó el fin de una vida y el comienzo de una condena. La casa, con sus techos altos, sus muebles oscuros y sus pasillos interminables, no irradiaba riqueza, sino un frío opresivo que se le metía en los huesos. Don Ricardo la guió por las estancias principales, no como un marido que muestra su hogar, sino como un coleccionista que exhibe su última adquisición. No hubo palabras de afecto, ni siquiera de bienvenida. Su primera noche como esposa fue la materialización de su peor pesadilla, un acto mecánico, desprovisto de cualquier ternura, que sellaba su estatus de propiedad. Él no tomó a una mujer,
sino que ejerció su derecho sobre un objeto que había comprado. Acostada en la inmensa cama, con sábanas de un lino tan fino que parecía quemarle la piel, Elena sintió una soledad tan profunda que el llanto no encontraba salida. Se dio cuenta de que su cuerpo ya no le pertenecía, y esa certeza fue el primer eslabón de una cadena que la ataría durante meses de un sufrimiento silencioso y metódico. Las primeras semanas fueron un ejercicio de anulación. Elena se convirtió en una sombra que se deslizaba por una casa que nunca sería la suya. Tenía vestidos de seda que no había elegido, joyas que le pesaban como grilletes y comida en abundancia que no podía tragar. Su rutina estaba diseñada para recordarle su impotencia. Los desayunos se servían en un comedor tan grande y vacío que el eco de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido. Don Ricardo apenas le dirigía la palabra, salvo para darle órdenes o criticar su postura, su silencio, su mera existencia. Las visitas a su familia le fueron prohibidas bajo el pretexto de que ahora su lugar y sus obligaciones eran en el cortijo. Esta cruel medida no era más que una estrategia para aislarla por completo, para cortar el último hilo que la conectaba con su identidad y su red de afecto. Los sirvientes, instruidos por el amo, la trataban con una distancia gélida. No eran sus confidentes ni sus ayudantes, sino sus guardianes, sus carceleros. Cada mirada era una evaluación, cada gesto una vigilancia. Aprendió a vivir en un estado de alerta constante, donde cada rincón de la opulenta mansión se sentía como una celda sin barrotes visibles, pero con muros de miedo y control mucho más efectivos. Los días se convirtieron en un ciclo monótono de desesperanza. Elena se despertaba con la angustia oprimiéndole el pecho, y se pasaba las horas deambulando por los salones, sintiéndose una extraña en su propia vida. Intentó encontrar refugio en la lectura, pero la biblioteca de don Ricardo estaba llena de tomos sobre leyes, agricultura y negocios, manuales de poder que solo servían para recordarle su propia insignificancia en ese mundo masculino y despiadado. Don Ricardo la trataba como un adorno más de la casa. Exigía su presencia silenciosa en las cenas, donde a menudo recibía a otros terratenientes, hombres como él que hablaban de cosechas, deudas y jornaleros como si fueran piezas de un tablero. Elena debía sentarse, sonreír levemente y no decir nada. Un objeto decorativo para validar el estatus de su dueño. Fue en este ambiente asfixiante donde comenzó a fijarse en Isabel, la sirvienta más antigua de la casa. Una mujer de rostro adusto y manos trabajadoras, que se movía con una eficiencia silenciosa. A diferencia de los demás, la mirada de Isabel no contenía ni miedo ni desdén. Había algo más en sus ojos, una profundidad que parecía entender el sufrimiento sin necesidad de palabras. No le hablaba, pero su presencia se convirtió en un punto fijo en el océano de soledad de Elena. Isabel había servido en esa casa mucho antes de la llegada de Elena. Conocía cada secreto que guardaban sus muros, especialmente los relacionados con la difunta esposa de don Ricardo, una mujer cuya memoria había sido sistemáticamente borrada por su viudo. La lealtad de Isabel no era hacia el amo, sino hacia el recuerdo de la señora a la que había querido de verdad. En Elena veía un eco de aquella tragedia pasada, la misma juventud atrapada, la misma tristeza en los ojos. Por eso, sus interacciones con la nueva señora, aunque escasas, estaban cargadas de una intención oculta. Si Elena pasaba frío en el jardín, Isabel aparecía con un chal sin que nadie se lo pidiera. Si un libro de poemas, olvidado en un rincón, aparecía misteriosamente sobre la mesita de su habitación, era obra suya. Eran gestos minúsculos, casi invisibles, pero para Elena eran faros en la oscuridad. No eran actos de amistad, sino de una solidaridad silenciosa y peligrosa. Cada pequeño gesto era una afirmación de que no estaba loca, de que la crueldad que sentía era real, y de que quizás no estaba completamente sola en aquella fortaleza de oro y desdicha. Estas migajas de humanidad fueron lo único que impidió que su espíritu se quebrara por completo en los primeros meses de cautiverio. El impacto psicológico de su nueva vida fue devastador. La joven fuerte y resiliente que había trabajado la tierra con orgullo se estaba desvaneciendo, reemplazada por una figura pálida y silenciosa. Perdió el apetito, y su cuerpo,
antes robusto por el trabajo físico, comenzó a debilitarse. Las noches eran el peor momento. El insomnio se convirtió en su compañero constante, llenando las largas horas de oscuridad con los fantasmas de lo que había perdido, la risa de su hermano, el olor del pan de su madre, la sensación de la tierra bajo sus pies. Para no perder la cordura, para no olvidar quién era, Elena se aferró a pequeños rituales secretos. En el vaho del espejo del baño, escribía su nombre con el dedo una y otra vez, como si temiera olvidarlo. Recitaba en susurros los versos que su abuela le había enseñado, aferrándose a las palabras como a un salvavidas. Se obligaba a recordar con una nitidez dolorosa los detalles de su antigua vida, reconstruyendo en su mente el rostro de su padre antes de que la enfermedad y la culpa lo consumieran. Era una batalla interna y desesperada contra el proceso de borrado al que estaba siendo sometida. Don Ricardo no solo la había comprado, sino que intentaba sistemáticamente desmantelar su identidad, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que la sumisa señora de la casa. La crueldad de don Ricardo no se manifestaba en golpes físicos, sino en un tormento psicológico constante y refinado. Disfrutaba humillándola de formas sutiles, a menudo delante de otros. Durante una cena con un socio comercial, elogió su belleza comparándola con una yegua de pura sangre que acababa de adquirir, un comentario que provocó risas entre los presentes y que la redujo a la categoría de animal. En privado, se burlaba de su ignorancia sobre el mundo, de su acento de campesina, de sus manos, que a pesar de los cuidados, seguían mostrando las marcas de una vida de trabajo. Su estrategia era clara: hacerla sentir tan pequeña, tan inútil y tan dependiente que cualquier atisbo de rebelión muriera antes de nacer. Controlaba cada aspecto de su vida. No tenía acceso a dinero. No podía recibir correspondencia sin que él la leyera primero. Y cualquier petición, por pequeña que fuera, debía pasar por su aprobación. Elena recordaba a menudo las palabras de su padre sobre el honor y la importancia de mantener la palabra dada. Había cumplido su parte del trato, se había sacrificado por su familia, y su recompensa era esta tortura diaria. La injusticia de la situación era un veneno que se extendía lentamente por sus venas, transformando su tristeza en una rabia fría y contenida que esperaba, sin saberlo, el momento adecuado para despertar. La primera grieta en la monolítica estructura de su prisión apareció de forma inesperada. Don Ricardo fue llamado a Sevilla para resolver unos asuntos legales, un viaje que lo mantendría fuera del cortijo durante casi una semana. Su partida fue como si una tormenta amainara de repente. Por primera vez en meses, Elena pudo respirar sin sentir el peso de su presencia. El aire en la casa parecía más ligero, los sirvientes se movían con menos rigidez, y el silencio ya no era amenazador, sino pacífico. Movida por un impulso que no entendía del todo, decidió explorar las zonas de la casa que le estaban vedadas, los lugares donde se almacenaban los restos del pasado. Subió las escaleras polvorientas que llevaban al desván, un espacio vasto y oscuro lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas de una vida anterior. No buscaba nada en concreto, simplemente necesitaba hacer algo por sí misma, tomar una decisión, por pequeña que fuera. Caminó entre los objetos olvidados, tocando la madera de una cuna vieja, el terciopelo raído de un sillón. Era un cementerio de recuerdos, y en ese lugar de olvido, sintió por primera vez que no era la única alma que había sufrido entre aquellas paredes. Este acto de exploración, este pequeño desafío a las reglas implícitas de su cautiverio, fue el primer paso para reclamar una parte de sí misma. Mientras Elena examinaba el contenido de un viejo escritorio en el desván, Isabel subió sigilosamente. No la reprendió ni la delató. Simplemente se quedó de pie en el umbral, observándola durante un largo momento. Elena se giró, asustada, esperando la reprimenda que la devolvería a su celda invisible. Pero Isabel solo se acercó y con una voz apenas audible dijo una frase que cambiaría la perspectiva de Elena para siempre. «La primera señora guardaba sus cosas aquí», comentó, señalando un gran baúl de madera oscura en un rincón. «Hay cosas que el señor no quiere recordar. Pertenecieron a gente que tenía más honor en un dedo que él en todo el cuerpo».
Fue la primera vez que alguien en esa casa verbalizaba una crítica contra don Ricardo. La primera vez que alguien validaba el sentimiento de injusticia que consumía a Elena. Esas palabras fueron una llave. No abrían una puerta física, sino una puerta en su mente. Le confirmaron que su instinto no estaba equivocado, que la maldad de su marido era un hecho conocido y despreciado en silencio. Isabel no le ofreció un plan de escape, pero le dio algo mucho más valioso, la certeza de que tenía un aliado. Le entregó un arma intangible, pero poderosa, la convicción de que la verdad sobre don Ricardo existía, y estaba esperando a ser descubierta en las sombras de aquel desván. Animada por las crípticas palabras de Isabel, Elena sintió cómo una nueva energía, una mezcla de miedo y determinación, recorría su cuerpo. Ya no se trataba de una exploración sin rumbo por el desván, sino de una búsqueda con un propósito definido. Sus ojos se posaron de inmediato en el baúl de madera oscura que la sirvienta había señalado, el mismo que le habían permitido traer de su casa. Era el único objeto en toda esa mansión opulenta que le pertenecía de verdad, un ancla a su vida anterior, a su verdadera identidad. Se acercó a él con una reverencia casi religiosa. La madera estaba desgastada por el tiempo, con las iniciales de su abuelo talladas toscamente en un lateral. Los herrajes de hierro forjado estaban oxidados, y el baúl olía a cedro y a recuerdos lejanos. Al levantó la pesada tapa, el chirrido de las bisagras resonó en el silencio del desván como un lamento. No sabía qué esperaba encontrar, pero por primera vez desde que había cruzado el umbral de aquella casa, sentía que no estaba a merced del destino. Por primera vez, sentía que estaba a punto de tomar las riendas, aunque fuera en el secreto y el polvo de una habitación olvidada. La convicción de Isabel había plantado una semilla, y ahora Elena estaba dispuesta a remover la tierra para ver qué podía crecer de ella, sin importar lo peligroso que fuera. Con manos temblorosas, Elena comenzó a vaciar el contenido del baúl, pieza por pieza. Cada objeto era una punzada de nostalgia. Sacó el vestido de domingo que su madre le había cosido para la fiesta de la cosecha de hacía 2 años. La tela ya un poco áspera, pero impregnada del olor de su hogar. Encontró una pequeña flauta de caña que su hermano le había regalado y recordó las tardes en que se sentaba bajo el algarrobo, intentando arrancarle melodías torpes pero alegres. Había un pañuelo bordado por su abuela, con sus iniciales casi deshechas por el uso, y un libro de poemas con las páginas amarillentas y dobladas por sus pasajes favoritos. Eran los humildes tesoros de una vida que le había sido arrebatada. A medida que el baúl se vaciaba, una sensación de desaliento comenzó a invadirla. No había nada allí, nada más que reliquias de un pasado feliz que ahora solo servían para acentuar su miseria presente. ¿Se había equivocado Isabel? O quizás ella había malinterpretado sus palabras, aferrándose a una falsa esperanza en su desesperación. Estaba a punto de cerrar la tapa, resignada, cuando al sacar el último fardo de ropa, su mano rozó el fondo del baúl y notó algo extraño. Una ligera irregularidad en la madera, una junta que no debería estar allí. Su corazón dio un vuelco. El descubrimiento la llenó de una adrenalina que no había sentido en meses. Se arrodilló, examinando el fondo del baúl con la yema de los dedos. La junta era casi imperceptible, una finísima línea que recorría 3 de los 4 lados del interior. No había tiradores ni cerraduras visibles. Era un compartimiento secreto, diseñado para no ser encontrado. Con la uña, intentó hacer palanca en una de las esquinas, pero la madera no cedía. La frustración la invadió por un instante, pero la imagen del rostro impasible de don Ricardo le dio una nueva fuerza. Buscó a su alrededor y encontró una vieja espátula de metal entre un montón de herramientas de jardinería olvidadas. Con un cuidado infinito, para no hacer ruido y no dañar la madera, introdujo la punta de la espátula en la ranura y aplicó una presión suave y constante. Escuchó un leve crujido, seguido de un chasquido sordo cuando el mecanismo oculto cedió. La tabla del fondo se levantó unos centímetros, revelando una cavidad oscura debajo. El aire que salió de aquel compartimiento era denso, cargado con el olor de papel antiguo y de un secreto que había esperado décadas para salir a la luz. En ese momento, Elena supo, con una certeza que le erizó la piel, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con el corazón latiéndole en la garganta, introdujo la mano en el hueco y palpó una superficie suave y fría.
Sacó un paquete envuelto en un trozo de tela de aceite para protegerlo de la humedad. Estaba atado con una cuerda de cáñamo que se deshizo en polvo al tocarla. Desenvolvió el paquete con un cuidado extremo, como si estuviera manejando un objeto sagrado. Dentro encontró un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda que alguna vez fue azul y ahora era de un color grisáceo. El papel de las cartas era grueso, de un tono amarillento, y la tinta de la caligrafía, aunque desvaída por el paso del tiempo, era elegante y clara. Debajo de las cartas había un documento más grande, doblado varias veces, con un sello de cera roja que, aunque roto, todavía mostraba los restos de un escudo familiar que reconoció vagamente de las historias de su abuela. Era un título de propiedad. Cogió la primera carta, la desdobló y, acercándola a la tenue luz que se filtraba por un ventanoto del desván, comenzó a leer. La caligrafía pertenecía a su bisabuelo, un hombre del que solo conocía su nombre y la leyenda de que había sido un hombre bueno y trabajador. La carta estaba dirigida a otro hombre, el abuelo de don Ricardo. La lectura de esas cartas fue como desenterrar una tumba. Las primeras misivas estaban llenas de un tono de amistad y confianza. Su bisabuelo, Mateo, y el abuelo de don Ricardo, a quien llamaba mi buen amigo Ignacio, hablaban de un negocio conjunto, la compra de una nueva prensa de aceite que revolucionaría la producción de la comarca. Mateo, que poseía las tierras pero no el capital, había accedido a poner el título de propiedad como garantía temporal, un mero formalismo entre amigos, para asegurar el préstamo que Ignacio le había conseguido. Elena leía con una mezcla de asombro y un creciente nudo en el estómago. Las palabras de su bisabuelo destilaban una ingenuidad y una fe en el honor que resultaban dolorosas. Describía sus esperanzas, sus sueños de prosperidad, no solo para su familia, sino para todos los jornaleros que trabajaban con él. Era un mundo de promesas y confianza, un mundo que contrastaba brutalmente con la realidad de traición y servidumbre en la que ella vivía. Cada frase leída era una pieza más en un puzzle que comenzaba a tomar una forma monstruosa. La deuda de su familia no había nacido de la mala suerte o de malas cosechas, sus raíces eran mucho más profundas y oscuras. A medida que avanzaba en la correspondencia, el tono de las cartas cambiaba drásticamente. Las misivas de su bisabuelo se volvían más urgentes, luego preocupadas y finalmente desesperadas. El negocio de la prensa de aceite nunca se había materializado. Ignacio daba excusas, aplazaba las reuniones, hablaba de complicaciones inesperadas en la capital. Mateo le pedía, primero con cortesía y luego con una exigencia velada, la devolución del título de propiedad, recordándole que la cuelza había sido temporal. Las respuestas de Ignacio, de las que había algunas copias, se volvían frías, distantes y legalistas. De repente, el buen amigo se había convertido en un acreedor implacable, alegando que el dinero del préstamo se había perdido en inversiones fallidas y que, según el papel firmado, las tierras ahora le pertenecían. La última carta de su bisabuelo era un documento desgarrador. Era un borrador, lleno de tachaduras, en el que acusaba a Ignacio de estafa, de haber planeado el engaño desde el principio, para robarle sus tierras, su futuro y su honor. Nunca la envió, probablemente por miedo, por impotencia, o porque sabía que la palabra de un campesino no valía nada contra de un hombre que ya empezaba a amasar poder. Al terminar de leer la última palabra, Elena se quedó inmóvil en la penumbra del desván. El fajo de cartas y el título de propiedad pesaban en su regazo, no como papel, sino como el plomo de una injusticia que se había perpetuado durante 3 generaciones. El frío que sintió no provenía del suelo de piedra, sino del fondo de su alma. La humillación, la tristeza y el miedo que la habían paralizado durante meses se evaporaron, reemplazados por una emoción nueva, una emoción pura y helada: la rabia. La deuda que había condenado a su padre, que la había vendido a ella como ganado y que mantenía a su familia al borde de la miseria, era una mentira, una farsa cruel construida sobre los cimientos de una traición. No eran deudores, eran las víctimas de un robo. Ella no era la esposa comprada de don Ricardo, era la legítima heredera de todo lo que pisaba, de cada olivo, de cada piedra de aquel maldito cortijo. Levantó la vista y sus ojos ya no eran los de una joven asustada. Eran los ojos de alguien que acababa de encontrar un arma. Su jaula no había cambiado, seguía siendo una prisionera. Pero ahora su prisión se había convertido en su campo de batalla. Y ella, la campesina analfabeta a los ojos del mundo, sabía leer, sabía escribir y tenía en sus manos la verdad.
Una verdad que, si la jugaba bien, no solo la liberaría a ella, sino que destruiría a don Ricardo y a todo su legado de mentiras. La revelación en el desván no fue un grito de victoria, sino el inicio de una guerra silenciosa y solitaria. La rabia inicial, pura e incandescente, se enfrió rápidamente, transformándose en una lucidez calculadora que Elena no sabía que poseía. Su primer movimiento no fue de confrontación, sino de autoprotección y estudio. Durante los días siguientes, mientras don Ricardo seguía ausente, cada momento libre lo pasaba en el desván, con las cartas extendidas sobre el suelo polvoriento. Leía y releía cada palabra, no como una historia del pasado, sino como un manual de estrategia para el futuro. Memorizó fechas, nombres y frases clave, grabando en su mente la secuencia exacta de la traición. Comprendió que la caligrafía elegante de su bisabuelo, su tono de confianza herida, era una prueba tan poderosa como el propio título de propiedad. Este proceso de inmersión fue su primera y más crucial fase de aprendizaje. Ya no era solo la nieta de un hombre despojado, era la fiscal de su propia causa, la única que conocía cada detalle del crimen. Abajo, en la opulencia fría de la casa, practicaba la disociación. Se movía, comía y respiraba como la sumisa esposa que todos esperaban ver, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, en un pasado de tinta y papel que contenía la llave de su liberación. Esta dualidad era agotadora, una tensión constante que la mantenía en vilo, pero también la afilaba, convirtiendo su miedo en un escudo y su secreto en una daga. La segunda lección que aprendió fue la de la prudencia. Los documentos eran su única arma, y si don Ricardo los encontraba, no solo perdería su oportunidad, sino que probablemente firmaría su sentencia de muerte. El baúl, una vez descubierto su secreto, ya no era un escondite seguro. Necesitaba un lugar mejor, un sitio que estuviera a la vista de todos y a la vez fuera completamente invisible. Durante 2 días, su mente catalogó cada rincón del cortijo, evaluando riesgos y posibilidades. Debajo de una baldosa suelta en la despensa, demasiado húmedo. Dentro de un libro en la biblioteca, demasiado obvio. Don Ricardo a veces consultaba sus tomos. La solución se le presentó en la forma más inesperada. Un viejo tapiz que colgaba en un pasillo de servicio, descolorido y olvidado, que representaba una escena de casa. Nadie se fijaba en él. Con la ayuda de Isabel, que actuó como vigía, descosió con sumo cuidado una parte del forro trasero del tapiz, creó una bolsa interior con un trozo de lino y depositó allí los documentos, cuidadosamente envueltos en la tela de aceite. Volvió a coser la costura con un hilo del mismo color, una tarea que le llevó horas de tensión y manos temblorosas. Cuando terminó, el tapiz parecía intacto. Los documentos estaban ahora ocultos en el corazón de la casa, protegidos por la indiferencia y el olvido. Este acto de previsión no solo aseguró su prueba, sino que reforzó su alianza con Isabel, sellada no con palabras, sino con el hilo y la aguja de un secreto compartido. Forjar una alianza explícita con Isabel era el siguiente paso, y el más peligroso. La solidaridad silenciosa de la sirvienta era un salvavidas, pero Elena necesitaba más, necesitaba una cómplice activa. No podía arriesgarse a una confesión directa que pudiera poner a ambas en peligro mortal. Así que diseñó una prueba, un pequeño gambito para medir la profundidad de la lealtad de Isabel. Una tarde, mientras ayudaba a doblar sábanas en la lavandería, una tarea que realizaba para mantener una apariencia de humildad y para estar cerca de la única persona en la que intuía poder confiar, dejó caer casualmente un comentario. «He estado pensando en los antiguos dueños de estas tierras», dijo con voz queda, sin levantar la vista del lino. «Dicen que el abuelo de mi abuela, Mateo, era un hombre de gran honor, pero de poca suerte». Observó la reacción de Isabel por el rabillo del ojo. La anciana se detuvo en seco, sus manos nudosas suspendidas sobre una sábana. Su rostro, normalmente una máscara de impasibilidad, se contrajo en una mueca de dolor y rabia contenida. Tras un largo silencio que pareció durar una eternidad, Isabel reanudó su tarea y susurró, con una voz tan baja que apenas era un murmullo. «La suerte no tuvo nada que ver, niña. Lo que hubo fue veneno en la palabra de un falso amigo llamado Ignacio». El uso del nombre del abuelo de don Ricardo fue la confirmación. La prueba había sido superada. A partir de ese momento, ya no eran solo señora y sirvienta, eran 2 conspiradoras, unidas por una injusticia que abarcaba generaciones.
Con la confianza de Isabel asegurada, la fase de planificación pudo comenzar. Se reunían en los lugares más inverosímiles y seguros de la casa, en la quietud del gallinero al amanecer, en el rincón más alejado del huerto durante la siesta, o en la despensa bajo el pretexto de hacer inventario. Su comunicación era un código de susurros y miradas. El problema era monumental: cómo sacar la verdad del cortijo y llevarla ante alguien con el poder de hacer justicia. El primer plan, enviar una carta con un jornalero de confianza, fue descartado rápidamente. La lealtad de los hombres estaba comprada por el salario o coartada por el miedo. Cualquiera podría traicionarlas por unas pocas monedas o por temor a las represalias de don Ricardo. Fue Isabel quien recordó un nombre, una reliquia del pasado, que la antigua señora había mencionado en sus momentos de mayor desesperación. Un primo lejano de la familia de Elena, un tal don Mateo, que se había marchado a Sevilla para estudiar leyes y del que se decía que era un hombre recto, aunque de pocos recursos. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar, pero era la única que tenían. La siguiente barrera era la logística. No podían enviar los documentos originales. Elena tendría que transcribirlos, una tarea que requería papel, tinta y, sobre todo, tiempo y secreto. Cada paso del plan revelaba una nueva capa de dificultad. Cada solución planteaba un nuevo problema, convirtiendo su esperanza en un complejo laberinto de riesgos calculados. La tarea de transcribir los documentos se convirtió en el ritual más peligroso de la vida de Elena. Noche tras noche, después de que la casa se sumiera en el silencio y don Ricardo roncara en la habitación contigua, ella se deslizaba fuera de la cama. Isabel le había conseguido un pequeño tintero y unas pocas hojas de papel de baja calidad, robadas del despacho del propio amo, un acto de sabotaje que las unía aún más. A la luz parpadeante de un cabo de vela, en un pequeño cuarto de costura en desuso, Elena se dedicaba a su labor clandestina. Su caligrafía, aprendida a escondidas en su niñez, nunca había sido puesta a una prueba tan crucial. Cada letra debía ser clara, cada palabra exacta. El crujido de una tabla en el pasillo o el ladrido lejano de un perro la hacían sobresaltarse, con el corazón martilleándole en el pecho. Mientras copiaba las palabras de su bisabuelo, sentía una conexión profunda con él, como si su mano fuera guiada por aquel ancestro traicionado. No solo estaba copiando un texto, estaba resucitando una voz, dando forma a una justicia que había dormido durante décadas. Isabel montaba guardia en la puerta, fingiendo coser o remendar, lista para dar la voz de alarma con una tos o un carraspeo convenido. Fueron noches de tensión insoportable, de miedo y de una determinación férrea. Cuando finalmente terminó la última página, exhausta pero con el espíritu encendido, tenía en sus manos no una simple copia, sino un manifiesto de su rebelión. El plan para entregar el mensaje se centró en la figura del padre Anselmo, un viejo sacerdote que visitaba las fincas más aisladas una vez por estación para oficiar misa y recoger donativos para los pobres. A diferencia del párroco local, que era un títere de don Ricardo, el padre Anselmo era conocido por su independencia y su discreción. Su próxima visita estaba programada en 2 semanas, durante la pequeña fiesta que se celebraba en el cortijo para conmemorar el final de la poda del olivar. Era la oportunidad perfecta, pero también la más arriesgada, ya que la casa estaría llena de gente y don Ricardo estaría más vigilante que nunca. Elena e Isabel prepararon el terreno con meticulosidad. Elena comenzó a mostrar un fervor religioso que no había exhibido antes, pasando tiempo en la pequeña capilla del cortijo y hablando de la importancia de la caridad, todo para justificar su deseo de hablar en privado con el sacerdote. El día de la fiesta, con el patio lleno del ruido de los jornaleros y las risas de los capataces, Elena esperó su momento. Ataviada con un vestido modesto, se acercó al padre Anselmo mientras éste bendecía la comida. Con el paquete de cartas, no más grande que la palma de su mano, escondido en su manga, esperó a que don Ricardo se distrajera con uno de sus invitados. En ese instante, se acercó al sacerdote, hizo una reverencia para besar su anillo, y en ese fugaz contacto, deslizó el paquete en su mano. «Para don Mateo, abogado en Sevilla», susurró, mirándole a los ojos con una súplica desesperada. «La vida de mi familia depende de ello». El sacerdote, un hombre acostumbrado a leer el alma en las miradas,
Asintió casi imperceptiblemente y cerró la mano sobre el secreto. Las semanas que siguieron a la partida del padre Anselmo fueron una tortura de silencio y espera. El tiempo, que antes se arrastraba en una monotonía opresiva, ahora se había vuelto denso y cargado de una tensión casi insoportable. Cada día que pasaba sin noticias era una nueva batalla contra la desesperación que amenazaba con devorarla. ¿Habría llegado el paquete a su destino? ¿Existía realmente ese tal Don Mateo? Y, si existía, ¿se atrevería un modesto abogado de Sevilla a enfrentarse a un hombre tan poderoso como Don Ricardo? Elena se hacía estas preguntas 1000 veces al día, mientras mantenía su máscara de esposa obediente y serena. Aprendió a controlar el temblor de sus manos, a forzar una sonrisa cuando su marido la humillaba en público y a ahogar el grito de ansiedad que se le anudaba en la garganta. Su única fuente de consuelo era la presencia silenciosa de Isabel. Un simple roce en el brazo mientras le servía el agua o una mirada de complicidad a través de un pasillo eran suficientes para recordarle que no estaba sola en su lucha. Don Ricardo, ajeno a la tormenta que se gestaba bajo su propio techo, se volvió aún más arrogante, convencido de que había doblegado por completo el espíritu de su joven esposa. No podía imaginar que cada uno de sus desprecios, cada palabra cruel, no hacía más que alimentar el fuego de una resolución que esperaba pacientemente el momento de estallar. Elena vivía en el filo de la navaja, suspendida entre la esperanza de la liberación y el terror de que su audaz movimiento no hubiera sido más que un salto al vacío. El día de la fiesta de la cosecha llegó como una fiebre. El patio del cortijo, normalmente un espacio de trabajo y silencio, se había transformado en un escenario bullicioso donde don Ricardo exhibía su poder y su riqueza. Había música, vino en abundancia y mesas cargadas de comida para los jornaleros y sus familias. Una generosidad calculada para reforzar la imagen de un amo magnánime. Don Ricardo se paseaba entre los invitados, una copa en la mano y Elena del brazo, presentándola no como su esposa, sino como su más preciada adquisición. Ella, vestida con una sencillez que contrastaba deliberadamente con la opulencia del evento, mantenía una compostura de mármol. Su rostro era una máscara de serenidad, pero por dentro, su alma era un mar embravecido. Cada minuto que pasaba era una agonía. Sus ojos escrutaban el camino polvoriento que llevaba al cortijo, buscando una señal, un rostro desconocido, cualquier cosa que le indicara que su mensaje no se había perdido en el vacío. La esperanza y el terror libraban una batalla campal en su pecho. Isabel, moviéndose entre los sirvientes, le lanzaba miradas furtivas, pequeños gestos de aliento que eran el único ancla que la mantenía en pie. Sabía que aquel día marcaría su liberación o su condena definitiva. No había término medio. Justo cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, dos figuras a caballo aparecieron en el horizonte, avanzando por el camino a un trote firme y decidido. No eran jornaleros que regresaban tarde, ni invitados de alguna finca vecina. Su porte era distinto, oficial. El murmullo de la fiesta fue disminuyendo a medida que se acercaban, y la música de la guitarra vaciló, hasta extinguirse por completo. Un silencio expectante se apoderó del patio. Los recién llegados eran un hombre de mediana edad, vestido con la sobriedad de un profesional de ciudad, y dos alguaciles con el emblema de la autoridad judicial prendido en sus chaquetas. Don Ricardo, interrumpido en mitad de una anécdota jactanciosa, se giró con el ceño fruncido, su expresión una mezcla de irritación y arrogancia. ¿Quién osaba interrumpir su celebración? Se adelantó unos pasos, hinchando el pecho, listo para expulsar a los intrusos de sus dominios con la misma displicencia con la que apartaría a un perro del camino. Elena sintió que su corazón se detenía por un instante, y luego comenzaba a latir con una fuerza arrolladora. Eran ellos, habían venido. El momento de la verdad, tan temido y anhelado, finalmente había llegado, y el destino de todos los presentes pendía de un hilo invisible que estaba a punto de tensarse hasta romperse. El hombre de ciudad desmontó con una agilidad sorprendente y avanzó hacia el centro del patio, sus botas levantando una fina nube de polvo. Los dos alguaciles se posicionaron a sus espaldas, sus rostros impasibles y sus manos descansando cerca de las armas que llevaban al cinto.
Su presencia era una declaración silenciosa de que no estaban allí para negociar. «Don Ricardo de la Vega y Mendoza», dijo el hombre, su voz clara y firme, sin rastro de intimidación. No era un grito, pero resonó en el silencio sepulcral con la fuerza de un trueno. «Mi nombre es Mateo de la Fuente, abogado de Sevilla. Vengo en representación de los herederos legítimos de estas tierras y porto una orden del juez de primera instancia». Don Ricardo soltó una carcajada seca, un sonido áspero y lleno de desprecio. «¿Herederos? Abogado», espetó, mirando a sus invitados como si compartiera con ellos una broma absurda. «¿Ha perdido usted el juicio, buen hombre? Estas tierras han pertenecido a mi familia durante generaciones. Ahora, si me disculpa, tiene 3 minutos para desaparecer de mi propiedad, antes de que ordene a mis hombres que le ayuden a encontrar el camino». Intentó darles la espalda, un gesto de desdén para reafirmar su autoridad, pero el abogado no se movió. Simplemente levantó el documento que llevaba en la mano, un papel sellado con la cera roja del Poder Judicial, un poder que, por primera vez, superaba al del terrateniente. Me temo que la historia que su familia ha contado es una ficción, señor de la Vega, continuó don Mateo, su tono ahora teñido de una frialdad cortante. Ignorando las amenazas, comenzó a leer la orden en voz alta. Cada palabra era un martillazo contra los cimientos del imperio de don Ricardo. Por orden del magistrado juez, se notifica la apertura de diligencias por los presuntos delitos de fraude, estafa documental y usurpación de propiedad. El silencio del patio se hizo aún más profundo si cabe. Los jornaleros, que habían agachado la cabeza por instinto, comenzaban a levantarla lentamente, sus ojos abiertos de par en par, llenos de una incredulidad que poco a poco se transformaba en asombro. Los invitados de don Ricardo, los otros terratenientes y notables de la comarca, se miraban unos a otros, sus rostros una mezcla de confusión y alarma. El abogado continuó, su voz desgranando los detalles de la acusación, mencionando un préstamo fraudulento, un título de propiedad usado como garantía y una correspondencia que probaba la traición. Para todos los presentes, era como si la tierra misma se estuviera abriendo bajo sus pies, revelando una verdad que había permanecido enterrada durante más de medio siglo. La fiesta había muerto. En su lugar, había nacido un tribunal improvisado bajo el cielo de Andalucía. La lectura del abogado no era un mero trámite legal, era la narración pública y detallada de un crimen. Mencionó los nombres de Mateo, el bisabuelo de Elena, y de Ignacio, el abuelo de don Ricardo. Reconstruyó la historia de una amistad traicionada, de una confianza rota por la avaricia. A medida que hablaba, las piezas del puzzle encajaban, no solo para los extraños, sino para el propio don Ricardo. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, pasó por una rápida sucesión de emociones. La incredulidad dio paso a la confusión, y la confusión a un pánico mal disimulado, cuando escuchó detalles que solo podían provenir de los documentos que él creía perdidos o inexistentes. Buscó con la mirada a Elena, que permanecía de pie, a unos pasos de distancia. Ella no la miraba con odio ni con triunfo, sino con una calma extraña y distante, como si fuera una mera espectadora. Fue en ese instante cuando él lo comprendió todo. La joven campesina, la esposa silenciosa y sumisa que había comprado para saldar una deuda, no era una víctima. Era la artífice de su ruina. La revelación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire y con la mente en blanco. La trampa no se la había tendido un rival de su clase. Se la había tendido la mujer que dormía bajo su mismo techo. «¡Mentiras! ¡Todo es una sarta de mentiras!», rugió finalmente don Ricardo, su voz rota por la rabia y el pánico. Dio un paso hacia el abogado, con el puño en alto, pero los 2 alguaciles se interpusieron al instante, sus rostros duros como la piedra. «¡Largo de aquí! ¡Guardias! ¡Echad a estos impostores de mi casa!». Pero sus hombres, los capataces y jornaleros, que durante años habían obedecido sus órdenes sin rechistar, no se movieron. Se quedaron quietos, mirando al suelo, a los alguaciles, a Elena, a cualquier parte menos a él. En ese momento de duda, en esa vacilación colectiva, el poder de don Ricardo se evaporó como el agua bajo el sol del mediodía. Su autoridad no se basaba en el respeto, sino en el miedo, y el miedo acababa de ser vencido por una autoridad superior y legítima.
La gente del pueblo, los mismos que cuchicheaban a espaldas de Elena, ahora lo miraban con una nueva luz. Ya no veían al amo todopoderoso, sino a un hombre desnudo, a un ladrón cuya estirpe se había construido sobre el engaño. Se escuchó un sollozo ahogado. Era la madre de Elena, que había caído de rodillas, llorando no de pena, sino de una liberación tan abrumadora que era casi dolorosa. Su hermano menor miraba a don Ricardo con un odio que ya no era impotente, sino victorioso. El abogado dobló el documento con parsimonia y se dirigió a los alguaciles. Procedan a notificar al señor de la Vega que todos sus bienes quedan embargados de forma preventiva hasta la celebración del juicio. Tiene prohibido abandonar la comarca. La sentencia fue el golpe de gracia. Don Ricardo se quedó petrificado, su rostro una máscara de furia descompuesta. El hombre que lo había tenido todo, acababa de perderlo todo en el espacio de 10 minutos, frente a las mismas personas a las que había humillado durante toda su vida. Su imperio de mentiras se había derrumbado. En medio del caos silencioso, Elena se acercó a su madre y la ayudó a levantarse. No dirigió ni una sola palabra a su todavía marido. No era necesario. Su victoria no necesitaba de gritos ni de alardes. Su victoria era aquel silencio, aquella justicia poética que se había desplegado ante los ojos de todos. Se giró, y por primera vez su mirada se encontró con la de la multitud. En los ojos de los campesinos no vio lástima ni envidia, sino un respeto profundo y una admiración que nunca antes había conocido. No era la señora del cortijo, ni la esposa comprada. Era Elena, la joven que había desenterrado la verdad, y con ella había derribado a un tirano. La brisa del atardecer comenzó a soplar, llevándose consigo el olor a miedo y trayendo el primer aroma de la libertad. El juicio fue breve, casi un formalismo. Las cartas, cuya autenticidad fue confirmada por peritos caligráficos de Sevilla, eran una prueba irrefutable. El testimonio de Isabel, sereno y demoledor, corroboró décadas de un secreto a voces. Pero lo que verdaderamente sentenció a don Ricardo no fue la ley, sino el coro de voces de los campesinos que, uno a uno, encontraron el coraje para hablar. Relataron años de humillaciones, de intereses abusivos, de amenazas veladas y de una opresión sistemática que había mantenido a la comarca sumida en el miedo. El tribunal no solo juzgaba un caso de estafa, juzgaba una era de tiranía. Don Ricardo, despojado de su arrogancia, se mostró como lo que realmente era, un hombre mediocre cuya única fortaleza residía en el poder heredado y el miedo que infundía. La sentencia fue implacable. La restitución inmediata de todas las propiedades a los herederos de Mateo, una considerable sanción económica que lo dejó en la bancarrota, y lo más doloroso para él, la pérdida total de su estatus y su honor. Salió del juzgado no como un terrateniente, sino como un fantasma, un hombre borrado por la misma historia que él había intentado reescribir con mentiras. Nadie volvió a verlo por aquellas tierras. Simplemente se desvaneció, tragado por la vergüenza y la irrelevancia. Con el título de propiedad legalmente en sus manos, todos en la comarca esperaban que Elena asumiera el papel de la nueva señora, que ocupara el gran cortijo y se convirtiera en una réplica de la clase que la había oprimido. Pero su primera decisión sorprendió a todos y sentó las bases de su leyenda. Convocó a todas las familias de jornaleros, no en el frío y opulento salón de la casa principal, sino en el patio, bajo el mismo sol que había castigado sus espaldas durante generaciones. De pie entre ellos, no por encima de ellos, les habló con una voz clara y firme, la voz de alguien que no había olvidado de dónde venía. Anunció que el cortijo no sería la residencia de una nueva ama, sino que se convertiría en una escuela para los niños y en un almacén comunitario. La tierra, el origen de toda la riqueza y de todo el sufrimiento, no le pertenecería a ella sola. Sufrir la injusticia le había enseñado una lección fundamental. La tierra es de quien la trabaja. La incredulidad inicial de los campesinos, acostumbrados a la desconfianza y a las promesas vacías, se transformó lentamente en un murmullo de esperanza, una emoción tan extraña y tan anhelada que a muchos les hizo brotar las lágrimas.
no estaban presenciando un simple cambio de dueño, estaban asistiendo al nacimiento de un mundo nuevo. La implementación de su plan fue un acto de justicia meticulosa. Con la ayuda del abogado don Mateo, que se quedó en la comarca durante meses, fascinado por la fortaleza y la visión de su lejana pariente, Elena supervisó personalmente la división de las vastas tierras. Cada familia recibió una parcela en usufructo, lo suficientemente grande como para garantizar su sustento y un pequeño excedente para comerciar. No era un regalo, sino un derecho restituido. Se establecieron los estatutos de una cooperativa, la primera de la región, donde las decisiones importantes, como la compra de nuevas herramientas o la rotación de cultivos, se tomarían en asamblea. Elena no actuaba como una jefa, sino como una administradora, una guía. Su conocimiento de la tierra, adquirido durante años de trabajo agotador, era ahora un activo para toda la comunidad. Enseñó a los demás a leer los contratos, a llevar las cuentas, a negociar en el mercado. Estaba devolviéndoles no solo la tierra, sino también las herramientas para ser dueños de su propio destino. El cambio fue radical. En menos de 2 años, la comarca, antes sinónimo de pobreza y resignación, se convirtió en un ejemplo de prosperidad y dignidad. La productividad de los campos se multiplicó, pero la mayor cosecha fue la del respeto propio. La victoria de Elena tuvo un efecto sanador y profundo en su propia familia. Su padre, liberado del peso aplastante de la culpa, comenzó a recuperarse. Su tos disminuyó, y aunque nunca recuperó del todo su antigua fortaleza física, su espíritu revivió. Se convirtió en el guardián de la memoria de la cooperativa, contando a los más jóvenes la historia de la traición y la redención, asegurándose de que nadie olvidara el precio de la libertad. Su madre encontró una paz que las plegarias nunca le habían dado del todo. Pasaba sus días en el huerto del antiguo cortijo, ahora comunitario, enseñando a las mujeres a conservar alimentos y a usar plantas medicinales, su fe transformada en un servicio práctico y tangible a los demás. Su hermano menor, que había visto a su hermana como una mártir, ahora la veía como una líder. Se convirtió en su mano derecha, un joven serio y responsable que canalizó su antigua rabia en una energía constructiva para proteger el nuevo sistema que habían creado. La dinámica familiar, antes fracturada por el miedo y el sacrificio, se reconstruyó sobre cimientos de orgullo, respeto mutuo y un amor que ya no necesitaba del silencio ni del sufrimiento para expresarse. Elena, finalmente, pudo volver a ser simplemente Elena, no una moneda de cambio, ni una esposa, ni una salvadora, sino una hija y una hermana. En cuanto a ella, encontró una forma de felicidad que nunca había soñado. No residía en la riqueza ni en el poder, sino en la libertad de caminar por los campos al atardecer y ver los frutos de un trabajo compartido. El matrimonio con don Ricardo fue anulado, un mero trámite legal que borraba una mancha en el papel, pero la verdadera anulación había ocurrido en su alma mucho antes. Rechazó varias propuestas de matrimonio de hombres que ahora la veían como un partido deseable. Su experiencia le había enseñado que su valía no dependía de un hombre a su lado. Se convirtió en la maestra de la nueva escuela, enseñando a leer y a escribir a la siguiente generación, asegurándose de que nadie más fuera vulnerable a la ignorancia y al engaño. Su verdadera recompensa era ver los rostros de los niños aprendiendo las letras, sabiendo que les estaba dando el arma más poderosa de todas, el conocimiento. No vivió una vida de lujos, pero vivió una vida de propósito. Su historia se convirtió en un cuento que las abuelas narraban al calor del fuego, una leyenda sobre la joven que, armada solo con la verdad, derribó un imperio de mentiras y le enseñó a su gente que el destino no está escrito en piedra, sino que se hará cada día con las propias manos. Ese día, en aquel patio polvoriento, no solo se hizo justicia para una familia, sino que se plantó la semilla de un futuro diferente para toda una comunidad. La historia de Elena nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en el poder que se ejerce sobre otros, sino en el coraje para desafiar la injusticia, por muy arraigada que parezca. Nos enseña que un solo acto de valentía puede reescribir la historia de generaciones enteras. El cambio que ella lideró no fue un milagro, fue el resultado de la inteligencia, la perseverancia
y la convicción de que nadie debería ser dueño del destino de otro. Su legado no son las tierras que recuperó, sino la dignidad que devolvió a su gente, una cosecha que sigue dando frutos hasta el día de hoy. Y así, todos en aquella comarca comprendieron que un imperio construido sobre la injusticia puede ser derribado por un solo corazón armado de verdad. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte este video. Suscríbete para conocer más historias reales de superación. Gracias por escuchar. El eco de la sentencia judicial que despojó a don Ricardo de su imperio no fue el final de la historia, sino el verdadero comienzo. El legado de Elena no se mide en las hectáreas de tierra recuperadas, sino en la transformación invisible que obró en el alma de su gente. Durante años, la comarca había vivido bajo una ley no escrita, la del silencio, la sumisión y la desconfianza mutua, una estrategia de supervivencia impuesta por el miedo. La victoria de Elena dinamitó esos cimientos. La gente, que antes agachaba la cabeza y evitaba la mirada del prójimo por temor a ser delatada, comenzó a levantar la vista. Las conversaciones en la fuente ya no eran susurros de chismes y lamentos, sino debates sobre el precio del grano, el reparto del agua o la necesidad de un nuevo camino. La cooperativa, más que una entidad económica, se convirtió en una escuela de ciudadanía. En las asambleas, hombres y mujeres que jamás habían tenido voz aprendieron a argumentar, a discrepar con respeto y a llegar a consensos. Descubrieron que su fuerza no residía en la obediencia a un amo, sino en la confianza entre iguales. Elena no les dio la libertad, les enseñó a construirla ellos mismos, día a día, con cada decisión compartida, con cada problema resuelto en común. Su mayor logro no fue derrocar a un tirano, sino demostrarle a un pueblo entero que no necesitaban ninguno. La profunda herida que el matrimonio forzado y la humillación constante dejaron en Elena nunca cicatrizó por completo. Se convirtió, en cambio, en una brújula moral que guió cada una de sus acciones. El recuerdo de su propia impotencia fue el combustible para empoderar a otros. Las noches de insomnio en la cama de don Ricardo, sintiéndose un objeto, se transformaron en una determinación férrea para que ninguna otra joven de la comarca viera su futuro decidido por la deuda de un padre o la codicia de un hombre. Cuando estableció la escuela en el antiguo cortijo, su primera lección no fue sobre el abecedario, sino sobre el valor de la propia voz. Enseñaba a los niños a leer, pero también a preguntar, a dudar, a no aceptar una verdad solo porque viniera de una posición de autoridad. En su trato con la gente, mostraba una empatía forjada en el sufrimiento. Entendía el miedo del campesino que dudaba en probar un nuevo cultivo, porque ella misma había conocido el terror a lo desconocido. Comprendía la rabia contenida del jornalero que se sentía menospreciado, porque ella había soportado el desprecio en su forma más cruda. Su dolor no se convirtió en amargura, sino en una fuente inagotable de sabiduría y compasión. Transformó su experiencia personal de opresión en un manual práctico para la construcción de una comunidad justa, demostrando que las cicatrices, a veces, no son un signo de debilidad, sino el mapa de la supervivencia. El cambio más radical se manifestó en el tejido social de la comarca. La creación de la cooperativa no fue un proceso simple. Requirió desmantelar décadas de individualismo forzado y rivalidades fomentadas por el propio sistema de don Ricardo, que a menudo premiaba al delator y castigaba la solidaridad. Al principio, las reuniones estaban llenas de silencios incómodos y recelos. ¿Por qué compartir el agua de mi pozo con el vecino que nunca me ayudó? ¿Por qué mi voto debe valer lo mismo que el de alguien que trabaja menos? Elena, con una paciencia infinita, actuó como mediadora. No imponía soluciones, sino que facilitaba el diálogo, utilizando ejemplos de su propia lucha para ilustrar la importancia de la unidad. Poco a poco, los resultados tangibles comenzaron a hablar por sí solos. La compra conjunta de semillas de mejor calidad aumentó las cosechas para todos. La creación de un fondo común para emergencias salvó a una familia cuya casa se incendió, un acto de apoyo comunitario que habría sido impensable bajo el antiguo régimen. Los hombres y mujeres de la comarca dejaron de verse como competidores en una carrera por la supervivencia y comenzaron a percibirse como socios en un proyecto común. El cortijo, antes un símbolo de opresión y miedo, se llenó de las risas de los niños que aprendían en la escuela y del bullicio de las familias que almacenaban su grano en el granero comunitario.
El edificio no había cambiado, pero su significado sí. Se había convertido en el corazón de una comunidad renacida. La lección principal que destila la Odisea de Helena es tan simple como demoledora. La verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando lo hace, posee una fuerza capaz de demoler los imperios más sólidos. El poder de don Ricardo se asentaba sobre pilares de arena, la mentira de una deuda, el miedo de sus siervos y la ignorancia de un pueblo al que se le negaba el conocimiento. Era un poder imponente, pero hueco. La fuerza de Helena, en cambio, emanaba de un lugar indestructible, la certeza de la justicia. Su única arma no fue una espada ni una fortuna, sino la capacidad de leer las palabras que contaban la historia real. En un mundo donde la fuerza bruta y la riqueza parecían invencibles, ella demostró que la inteligencia, la paciencia estratégica y el coraje moral eran infinitamente más poderosos. Su historia se convirtió en un faro para las generaciones futuras, un recordatorio de que la tiranía prospera en la oscuridad del analfabetismo y el silencio, y que la mejor defensa contra la opresión no es la violencia, sino la educación. Enseñó a su gente que conocer su propia historia era la única manera de asegurarse de no repetirla, y que una sola persona, armada con nada más que la verdad, puede cambiar el curso del mundo, una palabra a la vez. La historia de Helena, aunque anclada en el polvo de un siglo pasado, resuena con una fuerza universal en nuestro presente. Nos recuerda que las grandes injusticias, tanto las públicas como las personales, a menudo se sostienen sobre mentiras que aceptamos por miedo, por costumbre o por desesperanza. Nos enseña que dentro de cada uno de nosotros reside la capacidad de convertirnos en el abogado de nuestra propia causa, de buscar la verdad en los desvanes olvidados de nuestra vida y de usarla para reclamar nuestra dignidad. La lucha de Helena no fue solo por unas tierras, fue una batalla por el derecho a existir en sus propios términos, libre de deudas impuestas y de destinos dictados por otros. Fue una revolución silenciosa que comenzó con el simple acto de leer una carta y culminó en la liberación de todo un pueblo. Su legado es una invitación a no subestimar nunca el poder de un secreto revelado, de una voz que se alza tras un largo silencio y de un corazón que se niega a aceptar que la injusticia es la última palabra. Si crees que la verdad es el arma más poderosa y que ninguna voz merece ser silenciada, comparte esta historia. Suscríbete para seguir descubriendo cómo el coraje de una sola persona puede cambiarlo todo. Gracias por escuchar.